tardes. Buenas tardes. Saúl ha dicho que estamos en directo ya, por si... Sí. ¿Cómo estamos? ¿Falta alguien? No. Expuso la asistencia Jairo Tejero por motivos laborales, no se podía incorporar a la reunión. ¿Vale? Así que constará en acta. Empezamos. Punto primero del orden del día, la aprobación, si procede, del acta de la sesión de 23 de diciembre de 2021. Yo quisiera, como portavoz, tomar la palabra. No. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, en cuanto a la aprobación del acta anterior, no la vamos a aprobar. Decir que, bueno, que Avanza Marinaleda Matarredonda, estamos a favor de un Sahara libre, de las reivindicaciones de los transportistas y, sobre todo, en contra de todas las guerras y conflictos donde el pueblo es el que al final padece. Y, además, queremos decir que como representantes públicos legítimamente elegidos en las últimas elecciones, queremos denunciar y mostrar nuestro rechazo a participar en este teatro que vulnera las más mínimas reglas de la democracia. En primer lugar, nos notificáis un pleno de 15 puntos, de los cuales la mitad son sobre temas burocráticos y de presupuesto con solo 48 horas de antelación, sin darnos toda la información necesaria para poder prepararlo y sin contar que somos personas trabajadoras y que, por lo tanto, como imagináis, nos resulta materialmente imposible analizar dicha información como se debería de hacer para poder aprobar un pleno en condiciones. En todos los ayuntamientos de cualquier pueblo de España, esta información es proporcionada a los concejales de la oposición con al menos una semana de antelación e incluso, en muchos casos, celebrando comisiones informativas de los asuntos a tratar, especialmente cuando la documentación es tan relevante y cuantiosa. La otra mitad de los puntos del orden del día son sobre asuntos peregrinos que nada tienen que ver con los problemas reales de Marinaleda y que además no son competencias de este ayuntamiento. No dejan de ser más que propaganda y mítines que no van a ningún lado, más allá de infundir odio entre nuestros vecinos y vecinas. Por otro lado, ya no estamos en pandemia y en todos los pueblos de España hace ya meses que los plenos se celebran presencial, de forma presencial. Y, por supuesto, son grabados y publicados después en las redes sociales de los ayuntamientos, de forma que cualquier vecino o vecina pueda acceder a ellos en cualquier momento. No entendemos por qué esto no sucede aquí. La transparencia brilla por su ausencia. Estamos hartos de que este ayuntamiento no nos proporcione información sobre cuestiones que venimos solicitando desde el comienzo de la legislatura, ya sea en plenos o por solicitud de registro. Y pongo el ejemplo del tema del humoso, que lo hemos solicitado en plenos y que dijo Sergio que si lo solicitábamos por escrito se nos respondería. Así lo hicimos con fecha de 17 de febrero de este año y aún así tampoco nos habéis dicho nada. Y ni siquiera, por decir, nos dais un espacio en el ayuntamiento donde podamos ejercer nuestras funciones, como regula la normativa del régimen local. Y esto se hace en todos los pueblos de España, menos aquí. Os recordamos que el defensor del pueblo andaluz así os lo ha requerido ya tras nuestra denuncia. ¿Qué pensaríais si nosotros estuviéramos gobernando e hiciéramos lo mismo? Aunque, claro, esto nunca ocurriría porque nosotros sí creemos en la democracia. Es una gran hipocresía convocarnos a esta representación ridícula que no sirve para nada, puesto que no respetáis ninguno de nuestros derechos como representantes públicos. Las cosas no se hacen así.
Y, por supuesto, nos negamos a formar parte de esta situación hasta que no se respeten todas y cada una de nuestros derechos como oposición. Por tanto, y por todo esto, el Grupo Municipalista Avanza Marinaleda Matarredonda hemos decidido abandonar el pleno de hoy y más nada, no tengo que decir. Sobre todo, bueno, eso sí, salud y república. Buenas noches. Bueno, pues iba a contestarle, pero parece que ya no es necesario. La información al Pleno se le ha facilitado 48 horas antes, como establece la ley. Antonio, corrígeme si me equivoco. O sea que no hemos cometido ahí ningún tipo de ilegalidad. Bueno, ya está. Si ellos lo han decidido, pues se respeta. ¿Votos a favor del acta? Del acta, sí, claro. Dolores. Dolores e Isma. Sí, sí. Vale. Pues se aprueba con 4 votos a favor. Han dicho que no iban a aprobar, pero no han votado al final, con lo cual se aprueba con los 6 votos a favor y ninguno en contra, ni ninguna abstención, ¿vale? El punto segundo del orden del día es autorización para la transmisión de las parcelas número 34 y 35 de la manzana R3 de la UE1 de la Noria, actual Diamantino García. Iba a proponerle el hecho de que se hiciera una modificación aquí en pleno de la primera autorización, porque bueno, una vez convocado el pleno, Nerea se puso en contacto conmigo para decirme que bueno, que el nuevo registrador le había solicitado que el ayuntamiento no renunciara, o sea, perdón, que el ayuntamiento renunciara a la orden de retracto, es decir, el ayuntamiento facilitara con esto pues el traspaso de las parcelas por parte de su padre, la 34 y la 35 en la Noria. Pero bueno, como Antonio, creo que ya... Sí, pero vamos, como soy que se aprobara por unanimidad el cambio, ahora la unanimidad la formáis vosotros. Sí, vale, ya está. La idea es esa, lo voy a leer de un par de cambios que ha habido y precisamente ha sido por eso, porque una vez que se convocó el pleno, pues fue cuando Nerea se puso en contacto conmigo y por eso no se ha hecho la modificación anterior. Voy a leer los 2 o 3 puntos en los que se ha corregido. En el punto tercero, entre las condiciones establecidas en el pliego, se dice que las viviendas deberán ser determinadas y terminadas en el plazo máximo de 5 años. Y voy a leer justamente lo que hemos tenido que corregir en este mismo instante. Igualmente, entre las condiciones pactadas y que constan en la escritura de compraventa, cláusula quinta de la escritura otorgada ante el notario de Herrera, don Antonio Vaquero Aguirre, el 23 de noviembre de 2005, constaba un decreto de tanteo y retracto que literalmente dice: la parte adquiriente y para supuesto de segunda y ulteriores transmisiones hace reserva expresa a favor del Ayuntamiento de Marinaleda del derecho de tanteo y retracto por el plazo de 10 años, a contar desde la fecha de la firma de la presente escritura. Y más adelante también se ha incorporado, siendo que, por tanto, no es posible el ejercicio ni de las condiciones resolutorias ni del derecho de tanteo y retracto. Y, digamos, en los acuerdos se ha incorporado en el punto segundo de esta misma propuesta de alcaldía, se ha incorporado que, habiendo transcurrido el plazo para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto o para ejercitar las condiciones resolutorias, este ayuntamiento manifiesta que no las ejercerá, autorizando expresamente la cancelación tanto de las condiciones resolutorias como el derecho de tanteo y retracto que figuren a favor del Ayuntamiento de Marinaleda. En relación a los solares, a los que se refiere el apartado anterior y que figura en la compraventa de este ayuntamiento
y que formalizó con Domingo Suárez Sánchez con DNI 52 24 27 18. No, protección de datos. Vale, que consta en las cláusulas tercera y quinta de la escritura pública formalizada ante el notario de Herrera, Antonio Vaquero Aguirre, 23 de noviembre de 2005, con el número de protocolo 1593. Pues eso que he leído es justamente lo que se ha modificado precisamente en estos días una vez convocado el Pleno, porque fue posteriormente a su convocatoria, como he dicho antes, cuando Nerea se puso en contacto conmigo para decirme lo que le había puesto o lo que le había dicho el registrador de la propiedad. ¿Pasamos a votación? Van a ocupar los dos. Sí, claro, 34 y 35. Sí, Van son... a ocupar los dos. Sí. No está en tela, ¿no? No, es para él. eso es una transmisión, exactamente. ¿Votos a favor? Esto, perdón, Antonio, esto ya se llevó a pleno en diciembre, pero hubo una errata porque solamente se incluyó una de las parcelas y por eso lo hemos vuelto a traer hoy, ¿vale? Para corregir ese error. ¿Votos a favor? Por unanimidad, ¿no? El punto tercero del orden del día es la acción de cuenta de la liquidación del presupuesto 2021. Si Sergio quiere poner algo al respecto. Claro, sí, yo iba a decir que precisamente tenemos una liquidación del presupuesto de 2021 bastante positiva, donde hemos resultado con un ejercicio favorable de 260.781 euros, ¿vale? Y que el remanente de tesorería ha pasado a 338.189,28 en el año 2021. Para que tengáis en cuenta estos magníficos datos, pues ponemos como referencia el año 2020, donde tuvimos un remanente positivo de 78.062,46 euros. Por tanto, ha sido prácticamente el triple, más del triple. Nada más, Antonio. Esto no requiere votación, así que pasamos al punto cuarto, que es la modificación puntual de la zona deportiva de la norma subsidiaria de Marinaleda para crear zona educativa y terciaria. Esto también se trajo, pero han requerido unas adaptaciones por parte de la Junta en relación a la nueva ley de urbanística. Por eso hay un nuevo un documento elaborado por la arquitecta y hay que aprobarlo nuevamente. Efectivamente. Lo ha explicado muy bien, Antonio. Esto simplemente es porque, como sabéis, se invertirán 60.000 euros en amoldar el hostal para después concederlo de manera pública a alguna familia que lo solicite, y que previamente a esa inversión pues estamos legalizando todas las condiciones de uso del hostal, ¿de acuerdo? Y una de ellas es esta. ¿Votamos? ¿Voto a favor? Dolores, tú no te veo la mano. Sí. Por unanimidad. El punto quinto del orden del día, la modificación puntual de la norma subsidiaria de Marinaleda para modificar la parcela urbana mínima, los artículos 44.2, 45.3, 46.2 de dichas normas. ¿Lo expone, Sergio? Sí, vamos, eso simplemente que ya en el plan general se puso de esa manera, de rebajar un poco la parcela mínima para poder segregar, creo que eran 100 metros y 6 de fachada, ya estaba incluida en el plan general, y simplemente adelantar un cambio que se llevará a cabo cuando se apruebe el PGO, ¿de acuerdo? Para agilizar trámites y demás, sobre todo alguna familia. ¿Un metro está lo mismo? ¿2 metros está lo mismo? Sí, más o menos, claro, sí. El plan general, claro. ¿Voto a favor? Por unanimidad. El punto sexto es informe de morosidad y periodo mínimo de pago del último trimestre del año. A ver, exactamente. Esto simplemente es un informe preceptivo que se tiene que traer a pleno sobre, bueno, el periodo medio de pago a proveedores.
la verdad que es que hemos dado un salto bastante importante en este tema porque fijaros que nosotros en el primer trimestre de 2019 el periodo medio de pago a proveedores estaba en 411 días. Esto viene simplemente porque en la época de crisis económica todos los ayuntamientos pues tuvieron muy malas condiciones para poder hacer frente, evidentemente, a los proveedores. Entonces, por eso había, digamos, un periodo medio bastante alto. Y nosotros estamos en este cuarto trimestre de 2021 en 24 días. Es decir, por debajo de lo que establece la ley, que son 30 días. Y esto, efectivamente, pues repercute en los proveedores locales que tienen como consecuencia que le estamos pagando bastante pronto cuando nos prestan sus servicios. Así que un dato bastante favorable y bastante importante a tener en cuenta. Votamos. No requiere votación, Sergio. Hay que hacer de cuenta, vale, perdón. Es nada más que da cuenta del informe. Después el siguiente es el punto número 7, que es ejercicio de acciones penales y civiles. Bueno, esto quizá a lo mejor es mejor que lo explique Juan Manuel, pero vamos, esto simplemente es, digamos, el ejercicio de acciones penales y civiles por el tema de la fábrica, de la nave, de las condiciones en las que ha quedado la nave, ¿de acuerdo? Que supongo yo y creo que lo más correcto es pedir responsabilidades como representantes públicos. ¿Se somete a votación? Vale, lo votamos. ¿Votos a favor? Dolores, yo no te veo tu mano. Dolores, ¿votos a favor? Entera, No entera. entera. Dolores, No, cinco votos a favor. No sé, pues se aprueba por 5 votos a favor, no requiere mayoría especial. Yo creo que Dolores no se está enterando, me parece. Dolores, ¿te enteras? No. Pasamos al siguiente punto, ¿no? 5 votos a favor y no por no tener conexión. Venga, vamos con el siguiente punto, que es la guerra y la no violencia. La guerra es la peor de todas las violencias y el más terrible de todos los terrorismos, porque matar por matar y asesinar sin piedad es falta a la verdad y la convierte en propaganda y en mentira de todos los contendientes. Aquí y ahora estamos escuchando, leyendo, viendo la última mentira convertida en propaganda, que es la OTAN, que es la de Ucrania y Zelensky. Pero son, por encima de otra cosa, dos contendientes o dos grandes potencias que por intereses muy mezquinos se están enfrentando. No hay sentimientos ni de los unos ni de los otros, porque les da la gana a sus intereses, que son los de las multinacionales. De un lado está la OTAN, que son los Estados Unidos, que es el neoliberalismo, al que llaman globalización, que destrozan la soberanía nacional de los pueblos. Y el ganar dinero, sea como sea, a costa de lo que fuere. Triunfar es ganar dinero, ya sea vendiendo armas, drogas, trata de personas, falsificaciones. Lo importante es tener dinero y para eso se han creado los paraísos fiscales, para pagar menos o nada. Para eso, los países o entes, como son 12 países territorios incluidos en la lista, entre ellos Angola, la isla Guam o Panamá. Un paraíso fiscal es un lugar donde la presión fiscal impositiva es prácticamente nula. El común de los mortales cotizamos a Hacienda con sumo cuidado de no quitar ninguna ganancia, mientras miles de sociedades o entidades particulares echan mano de una sofisticada ingeniería financiera para no responder a sus ingresos y tratando de encontrar cuáles son los paraísos fiscales mejores del planeta, con el objetivo de pagar lo mínimo de su beneficio. Los Estados Unidos ocupan el segundo lugar en el ranking mundial. Europa no se queda corta, con Suiza en el puesto número 3, Luxemburgo en el 6, Holanda en el 8. El Reino Unido merece una mención aparte porque están en el puesto 12, pero muchos de sus territorios de ultramar independientes de la Comunidad Británica destacan como paraísos fiscales. Las Islas Caimán son las primeras de la lista.
Estos son los informes de este secretismo financiero que permite entre 21 y 32 billones de dólares que escape a los impuestos o coticen lo mínimo, además de las jurisdicciones secretas de los paraísos fiscales que atraen flujos financieros ilícitos, legítimos, abusivos. Los grandes países, como son Francia y Estados Unidos, que lo que buscan es un impuesto mínimo de la sociedad global que rondaría el 15%. El objetivo sería frenar la salida de los capitales a estas jurisdicciones opacas, con una fiscalidad muy ventajosa. Singapur es ahora el lugar escogido por los más ricos porque esa es la puerta de Asia. Como decimos, en esta guerra está de un lado Estados Unidos, de otro la OTAN, y los medios de comunicación nos cuentan sus mentiras que hay que enviarle armas a Ucrania. Pero de otra parte está también Rusia. Siendo como es la primera potencia nuclear, tiene frontera, entre otros países, con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia o Bielorrusia. A Rusia la han sacado de su guarida porque no la han dejado otra salida. La OTAN ha dicho que no vamos a hacer crecer hacia el este. Sin embargo, la OTAN conforma 30 países, de los que se han sumado algunos tras la firma inicial en Washington. El último de ellos fue Macedonia en el 2020, por lo que se ve claramente que están todos los países que le hacen el cerco a Rusia. Rusia y Putin no se justifican con nada porque han emprendido una guerra y la guerra no se combate más que con la no violencia. Putin es un señor que es capitalista, imperialista, que le discute a otro señor capitalista, imperialista de la única manera que sabemos, que saben ambos, que es mediante la guerra. No hay espacio para los sentimientos entre las grandes potencias. Esto es geopolítica y solo hay intereses y más intereses. De un lado los Estados Unidos representados por la OTAN y por otro Rusia representado por Putin. Ocultar todo lo que Putin financió al lanzamiento de Vox a través de Hazte Oír es simplemente proteger y blanquear la ultraderecha y arrasar a España, arrastrar a España un horror. Putin es amigo de toda la extrema derecha mundial. Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil, Urbán en Polonia y Abascal y Vox en España. Putin no es ningún angelito, sino un ultraconservador. ¿Se imaginan ustedes que en las puertas de los Estados Unidos le pongan los misiles? ¿Qué haría Joe Biden? ¿Que los pusieran en Cuba, México, Venezuela, Colombia o Canadá? Los invadirían inmediatamente y no habría soberanía que reclamar por muy naciones soberanas que fuese. ¿Desde cuándo se preocupa la OTAN de la soberanía de los pueblos? Se les olvidó en Vietnam, Corea, Irán, Afganistán o en Libia. Se han olvidado en todos los sitios donde han intervenido. Por lo pronto ya han hecho el negocio del siglo, los Estados Unidos con Europa. El acuerdo entre Bruselas y Washington se ha comprometido a dar un salto de grandes proporciones para que sea Estados Unidos quien suministre gas a Europa, 4 veces más caro que el que le proporciona a Europa Rusia. Biden ha venido a Europa a hacer negocio como ya lo ha hecho. El 68% del gas es norteamericano. Un magnífico negocio para Estados Unidos y un malísimo negocio para Europa. Joe Biden ha aprovechado la guerra en suelo europeo para presionarlo igual que haría cualquier multinacional del gas o el petróleo. Ha conseguido lo que realmente quería Biden, presidente de los Estados Unidos. Biden ha venido a garantizar que el gas ruso sea sustituido por el americano al precio que sea preciso. Las familias trabajadoras europeas lo pagarán caro, tendrán que apagar la calefacción. El planeta también tendrá que sufrirlo. Joe Biden ha engañado a Europa y a Ursula von der Leyen y ha conseguido lo que quería. Lo que se ha equivocado también es en darle armas para acabar con la guerra, que es como echarle gasolina al fuego, cuando es muy inferior lo que reciben. 500 millones de dólares al año a lo que le dan a los rusos 700 millones cada día. Hay 85 guerras en este planeta y España le vende armas a todas, incluida Ucrania, pero 8.000 millones a Rusia, 5 veces más. Le vende a todo el mundo, incluso a países en conflicto como Yemen. Le vende armas a Arabia Saudí. Por estas y otras razones, el ayuntamiento acuerda. Ahora que hay que afirmarse la no violencia y el pacifismo, que la guerra es un disparate, en todas las guerras y en todos los lugares como son los desplazados. Pero las guerras están ahí y deberían ser abolidas. Lo que sucede es que mientras que estas suceden en África, Asia o América Latina, están muy lejos y no interesan. Hay niños y niñas que proteger y la soberanía y muchos derechos humanos están siendo pisoteados. Las violencias de los medios de comunicación en estas guerras son terribles. Opinan y reciben información de una parte y lo que nos cuentan son mentiras de una parte y no sabemos nada absolutamente de la otra. Como la 4 y Telecinco de Berlusconi, por ejemplo, el Grupo Planeta, que es una de las 10 empresas editoriales mejores del mundo.
Los bancos siempre han sido muy importantes para los medios de comunicación. El 80% de la audiencia televisiva y la radio depende de los consejos de la administración de estos bancos y de esta empresa. La familia Lara, por ejemplo, es de las 6 más ricas de España y del mundo. Pero en todas las guerras hay refugiados. 5 millones de refugiados son muchos refugiados. ¿Qué es lo que va a hacer Europa con estas personas? ¿Por qué somos tan generosos con los refugiados ucranianos, tan cicateros con los libios, Costa de Marfil, con los palestinos, afganos o los sirios? Quizás no encontremos los azules y rubios que van buscando en otra religión, en otra raza. Hipócritas, sádicos y oportunistas. Que somos pacifistas y como tales denunciamos como un gravísimo error imperdonable el que la Unión Europea y el Estado español manden armas a Ucrania, que quiere terminar con este conflicto y no quiere alargarlo estúpidamente. Tampoco vemos la obligación de que los varones de Ucrania de 17 a 60 años obligatoriamente defiendan la patria. Denunciamos a la ONU por no hacer nada. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Nayara, ¿voto a favor? Vale, por unanimidad, se aprueba por unanimidad. Punto 9. Sanidad y Andalucía. Venga, Sanidad y Andalucía. El PSOE es culpable del momento en el que vive la sanidad andaluza porque hace mucho tiempo que se viene recortando y privatizando. Los recortes son tan viejos como los del PSOE y del PP. Presupuesto a presupuesto, lo que hizo el PSOE inicial, lo que el PP no ha hecho más que continuar y profundizar. Por lo pronto, el PSOE en los presupuestos de 2012, hace ya varios años, su crecimiento era de 0,0, es decir, aplicando el coste de la vida no se tuvo en cuenta con los presupuestos, por lo que es negativo. Este presupuesto no avanza, no hace crecer los públicos, sino que hace privatizar. Andalucía tiene más hospitales privados, 59, que públicos, 47, con lo que se confirma la tendencia de que el PSOE y el PP han hecho más que privatizar la sanidad. 1. Falta médicos y pediatras en Andalucía. Hace falta ya 1.200 médicos y miles de pediatras. Falta de atención primaria, por falta de personal. A la Junta solo se le ocurre darle una limosna por dar 12 horas de trabajo con tal de no crear más empleo. ¿Cuánto dinero se va a gastar en pagar sueldos y por cuánto tiempo serán los contratos en la creación de empleo? La sanidad pública andaluza tiene otro problema de precariedad. Se firman contratos por el SAT de lunes a viernes y hasta se hacen 7 contratos por 7 días de trabajo. La interinidad de los contratos basura está al orden del día. ¿Para cuándo la necesaria estabilidad en el empleo? ¿Hasta cuándo piensan invertir los presupuestos de los años siguientes al presupuesto? ¿Para cuándo se va a acabar con esta aberración laboral? ¿Para cuándo una oferta pública de empleo en el SAT? Sanidad pública y no privada ni concertada. La externalización es otra forma de privatización. Todos los profesionales sanitarios se quejan con toda la razón. Reciben un sueldo más bajo que el de otra comunidad y por eso se marchan. El sueldo es 50% más bajo que las mismas horas dadas en la sanidad privada. Con esto estaríamos permitiendo una sanidad de inmigración profesional de la sanidad pública andaluza a la sanidad privada. ¿Cuánto dinero piensa la Consejería gastarse para la subida de los sueldos que figuran en el presupuesto de este año? 4. Desgraciadamente, Andalucía está a la cola de camas por habitante en el conjunto del Estado español. Andalucía es la que menos camas tiene por cada 100.000 habitantes, 212,3. Cataluña es quien más cuenta con esta ratio, con una ratio más alta, que son 384,86 camas por habitante. Durante años, las autoridades sanitarias andaluzas han mantenido el discurso de la eficacia en la sanidad, la inversión en nuevas infraestructuras y amortizando las camas en los grandes hospitales. En los últimos años, esta tendencia se ha agudizado para reducir el gasto público, pero las necesidades se han paliado e incluso aumentado. El PSOE es como el caballo de Troya de la política, que puede ser un regalo de los dioses y luego resulta que te pasa cuchilla. La política sanitaria de las privatizaciones que viene practicando el PSOE, como que es el mejor defensor de la monarquía, así como el mejor defensor del neoliberalismo capitalista, lo hacen ser el mejor de la lista. ¿Cuánto dinero piensa poner la Consejería por aumentar el número de camas por habitante hasta situarse a la cabecera de las necesidades del Estado español? 5. Gasto sanitario por habitante. Andalucía ocupa el último lugar en gasto sanitario por habitante con 1.262 euros. El gasto medio del Estado español es de 1.486 euros por habitante.
El País Vasco está en 1.873 euros por habitante. Mucho presumir de nuestra sanidad y ahora resulta que está en la cola de los gastos por habitante en sanidad. ¿Qué piensan poner en el presupuesto de gasto sanitario para salir de la segunda división del gasto sanitario por habitante? El número de hospitales de Andalucía es el punto número 6. La nación más poblada, que es Andalucía, y sin embargo tiene 47 hospitales públicos y 59 privados. Nuestros hospitales están mal distribuidos por debajo de lo que dice la OMS, que establece que cada hospital tenga una zona de influencia de 150.000 habitantes. El PSOE, como buen partido neoliberal procapitalista, ha comenzado las privatizaciones de la sanidad y ha comenzado a financiar con dinero público a sectores privados y reaccionarios. Y el PP ha continuado esta política, lo que sucede es que ha profundizado. El PP acaba de negociar con el sector de la sanidad privada 172 euros por día y camas. Y camas normales, lo que debieran ser camas UCI. La han privatizado y en la sanidad española se dedica un 1% del presupuesto a la sanidad pública. ¿Cuánto dinero piensan gastarse en hacer consultorios y hospitales? ¿Cuánto piensan gastarse en personal para que se cumpla la función pública? ¿Para cuándo la sanidad será pública y no privada ni concertada? El Estado español necesita 8.500 médicos de farmacia para alcanzar la media europea. El 41% de estos profesionales tiene un cubo superior a 1.500 pacientes. La media española está en 0,77 por cada 1.000 habitantes, cuando la media europea está en 0,91 por cada 1.000 habitantes. Más de 1,7 millones de médicos en Europa. En su informe con las estadísticas de salud a nivel regional, en el año 2018 hay en Europa 1.700 millones de médicos, lo que arroja un promedio de 382 profesionales por cada 6.000 habitantes. 4 de su autonomía se encuentran por debajo de la media comunitaria: Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Portugal, por ejemplo, tiene 3 veces más de médicos de familia que España. ¿Cuánto se piensa usted gastar en médicos de familia? Le escucho a usted y también a los otros consejeros repetir con orgullo que Andalucía es la comunidad líder y referente en la financiación público-privada. Y la verdad es que yo no entiendo para nada de qué está orgulloso, que es meter directamente el caballo de Troya en esta rama de la sanidad. A usted parece darle lo mismo el número de hospitales privados que supere a los públicos. Y a usted parece inocuo y ético el que un empresario banquero, una multinacional con fondo buitre, pueda ganar más dinero. ¿Cuánto dinero piensa usted gastarse en desprivatizar la sanidad pública andaluza y hacerla pública al 100%? 9. Discriminación de la sanidad andaluza. Propicia una fuga de médicos y enfermeros porque se les paga más en otra sanidad privada o en otras comunidades o en el extranjero. Los salarios más bajos están en Andalucía de toda España. Las costuras de la sanidad pública andaluza revientan cada una por un lado. Cada día salta un roto en la atención primaria. El hospital de Osuna tiene cerradas varias plantas, entre ellas la de salud mental. ¿Hasta cuándo la discriminación de la sanidad andaluza? ¿Hasta cuándo los sueldos más bajos y la precariedad más alta? El triángulo Sevilla-Cádiz-Huelva es el lugar donde más cáncer se da en Europa y en España. Esta enfermedad produce uno de cada 2 personas afectadas. La probabilidad que nos ha indicado usted, 1 de cada 2, es muy preocupante. ¿Cuándo va a gastar usted en investigar esa zona? ¿Cuándo o cuánto se va a gastar usted en investigación? 11. Andalucía lidera la tasa de pacientes en la lista de espera. Esto beneficia al sector privado de la sanidad porque muchas veces, viéndose desesperados, recurren a la sanidad privada para curarse. Los conciertos con la sanidad privada aumentan. Los presupuestos de 2022 aumentando hasta 662 millones, lo que significa un aumento de 421 millones. El consejero Jesús Aguirre lo dice abiertamente: yo soy el consejero de la sanidad público-privada. Los seguros de la sanidad privada de Andalucía aumentan un 20% hasta 1,7 millones de andaluces. ¿Cuánto se va a gastar su consejera o su consejería en personal que figure en los presupuestos? 12. Los grandes laboratorios farmacéuticos son los que deciden las políticas sanitarias de los países. La industria farmacéutica es un negocio que mueve más de $1 billón. La mitad del mercado mundial de productos farmacéuticos está controlada solo por 15 multinacionales. Las farmacéuticas son las grandes beneficiarias de esta pandemia. El mercado de la medicina es el más concentrado del mundo. ¿Cuánto dinero se va a gastar usted en laboratorios públicos? ¿Cuánto dinero se va a gastar usted en la sanidad pública?
13. Andalucía es la segunda comunidad que hay más hospitales privados que públicos. Se intensifica la privatización de la sanidad andaluza. Al sobrecargar lo privado sobre lo público han hecho que la gente no encuentre respuesta en lo público. Recurra a lo privado para hacerse una prueba. Cataluña es la comunidad que tiene más hospitales privados. A los efectos existen dos tipos de hospitales, privado y público, lo que ocurre es que están más gestionados los públicos. El sector privado representa casi un tercio de toda la sanidad andaluza. En el Estado español, el 57% de los hospitales son privados. ¿Cuánto piensa la Consejería gastarse en los hospitales provinciales y comarcales con todas las especialidades? ¿Cuánto dinero se va a gastar en personal médico sanitario? El coronavirus de Wuhan. Ahora Omicron, una variante más que demuestra que las vacunas no eran tales, sino que eran simple medicamentos para no enfermar tan gravemente. Ha venido Omicron a destruir que las vacunas no eran tales porque puede contagiarse después de tener 2 dosis o 3 puestas. No estamos hablando de ninguna broma, cuando van ya más de 6 millones de muertos en el planeta y más de 490 millones de infectados. ¿Cuánto están dispuestos a gastar médicos y enfermeros de la atención primaria? ¿Cuánto dinero se piensa usted gastar en la sanidad pública? Seguiremos 15 haciendo vivienda y creando empleo como herramienta de bienestar. La única manera de conseguir la libertad y la igualdad tan importante en nuestro pueblo en Andalucía es caminar a un urbanismo solidario, haciendo viviendas para el que más las necesite. Vivienda que estamos ahora haciendo es la demostración práctica de la solidaridad. Las viviendas públicas porque es la manera en la que el pueblo puede tener una vivienda digna. Votamos. Pero tiene que decir. ¿No tiene que decir? No, nada. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Venga, siguiente. El siguiente punto. El apoyo al transportista. Sí, sí. No. No se puede convocar a la mafia del transporte como el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que contrata hasta 2.000 camiones sin tener ni un solo camión, solo asalariados y encima querer solucionar una huelga con la patronal que dice que hace falta más policía para salir de la huelga. Todos los trabajadores que hacen uso del cuerpo, albañiles, jornaleros o transportistas, tienen el derecho de ser declarados como personal de alto riesgo y poder jubilarse a los 60 años. Pero para eso no deben de subcontratarse por las mafias que contratan el trabajo y que son fondos buitres, las multinacionales, los bancos, los fondos de pensiones, las financieras. Apoyamos a las plataformas en sus justas reivindicaciones, pero no podemos decir que somos antipolíticos, que esto no es política. Esto es para todo el mundo porque política hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿O es que no es política lo que hace el Comité Nacional de Transporte por Carretera con la plataforma que ustedes protagonizan? Estamos con la plataforma en que un chofer no tenga que descargar su mercancía después de llevarla a un sitio y también estamos de acuerdo con la bajada de los precios. No es de recibo que valga 2 euros el litro de gasoil, como que tampoco estamos de acuerdo con los oligopolios de la electricidad y con el recibo de la luz que estos imponen. Ustedes tienen poder ahora, no lo suelten hoy ni mañana. Quienes están en medio son una banda de ladrones que son los del Comité Nacional de Transporte por Carretera, porque ahora nunca que tense esta mafia es en lo más alto, porque si no serán siempre un sector esclavo dirigido por multinacionales sin corazón, que tendrá un oficio de camionero como necesario, preparado miserablemente. Quítense del medio a esta mafia o mañana será tarde, porque ellos solo quieren esta victoria para reafirmarse en un poder omnímodo. No van y reclamen que no son la minoría, sino la gran inmensidad, porque una inmensidad son los que no tienen más que un sueldo de asalariado, o tienen un camión, o 2, o 3, que es lo que hay que conseguir. Un camión se gane lo suficiente al menos y de menos horas. Lo hemos apoyado y apoyaremos siempre que su lucha sea revolucionaria para quitar a la patronal que tiene su dinero en paraísos fiscales. Por eso este ayuntamiento acuerda, 1, apoyar a la plataforma y a los transportistas porque llevan toda la razón en sus reivindicaciones. Ya conocemos esta historia, lo que es movilizar y luego que llamen a negociar los verdugos de esta crisis. 3, si el lunes os apoyamos, mañana os apoyaremos porque esta lucha requiere mucha solidaridad. 4, el Comité Nacional de Transporte por Carretera es de los que no deben insistir. Ellos son los fondos buitres, las multinacionales, etc. Y 5, después de no aceptar a limones las explicaciones de la ministra de Transporte del acuerdo llegado con la patronal de rebajar por unos céntimos el precio del gasoil,
y en la patronal sacar más beneficios, que ustedes hacen muy bien en continuar su lucha. Votamos. ¿Voto a favor? Por unanimidad. Venga, siguiente punto. El gobierno cambia de postura. Pedro Sánchez se somete a la dictadura marroquí y comunica a Mohamed VI por escrito la postura contraria al pueblo saharaui, el derecho a la libre determinación y a conseguir su independencia como así lo establece la ONU. Minuso de las Naciones Unidas para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental, y en el que la ONU reconoció el Frente Polisario como el único representante legal del pueblo saharaui. La ONU, en la resolución de 690 del 29 de abril del 91, reconoce el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. España cambia su posición tradicional sobre el Sáhara Occidental y invade Argelia, su principal suministrador de gas en plena crisis energética europea. Argelia es, en la actualidad, el segundo mayor proveedor de gas en España. La nueva postura de España es apoyar el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara Occidental, que ha provocado una respuesta contundente de Argelia, que ha decidido este sábado llamar a consulta a su embajador en Madrid con efecto inmediato. La reacción argelina se hizo a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores. La ONU ha recordado que este conflicto del Sáhara se resuelva con un compromiso pleno con las partes, con el proceso político facilitado por la ONU. El gobierno de España no puede caer en el chantaje de la monarquía marroquí y no celebrar un referéndum ya. Una de las resoluciones de la ONU reiteraba su empeño en que se celebre sin más demora un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. El gobierno ha traicionado al pueblo saharaui frente a las posiciones más de derecha. Tendrá que cambiar de aliado o desaparecer como partido de izquierda, como se hace llamar, para engañar a un electorado que es de centro, derecha o sentimentalmente de izquierda. El PSOE es el caballo de Troya de la política. Por esta y por otras razones, el ayuntamiento acuerda. 1. Exigir un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui por considerar la soberanía de este pueblo como innegociable. El rey tiene impuesto una dictadura feroz y tiene una monarquía absoluta, donde el rey hace lo que le da la gana, además de ser el más rico del mundo y tiene su dinero en paraísos fiscales, para no pagar impuestos. Es el jefe de los ejércitos, el supremo juez y el jefe político tiene a su pueblo sometido a la más extrema pobreza. No se cumplen los derechos humanos para nada ni para nadie. Mohamed VI es un rey tirano que no se somete al pueblo para nada, ni tiene derechos para nadie, ni políticos, ni sindicales, ni libertad, mientras se va a comer o a dormir en cualquiera de sus palacios con más de 100.000, o sea, de 1.100 personas esperando. La situación del pueblo saharaui es tremenda, con una guerra declarada en Marruecos, con un reconocimiento por parte de Estados Unidos y de Biden de la marroquinidad del Sahara, e Israel y Arabia apoyando, y de la metrópoli antigua de Francia, ahora el cambio de España. El gobierno del PSOE ha traicionado por segunda vez al pueblo saharaui. ¿En los Alberto? Votamos. ¿Voto a favor? Inma. ¿Voto a favor? Inma. ¿En contra? ¿Abstención? Se aprueba por 5 votos a favor. Inma no vota por... Sí, Antonio. Vale, vale, que no te veía. Entonces, 6 se aprueba por unanimidad. El punto número 12, a todos los ayuntamientos del Estado español. Venga. 1. En todos los ayuntamientos del Estado español, los portavoces son los que hablan en los plenos. Son los portavoces de los distintos grupos, sean del gobierno o de la oposición, los que defienden sus postulados o sus intereses. En todos los ayuntamientos del Estado español, el portavoz de la oposición habla 1 o 2 veces, por tiempo limitado. Aquí el portavoz tiene todo el tiempo limitado, pero no interrumpe al que está en el uso de la palabra. Es su turno y puede hablar todo lo que le dé la gana, pero tiene que estar en uso de la palabra, porque si no se convertiría en una charla simple y no se acabaría el pleno nunca. 3. En todos los ayuntamientos del Estado español se reclama igual que en el nuestro, competencia con dinero, pero con dinero no finalista, para que cada ayuntamiento pueda hacer la política que le convenga.
y no estar dependiente de la Diputación de turno, de la Junta de Andalucía o del Gobierno central. Quien paga manda, y hacer política vale dinero, con lo que un programa como el Plan Contigo esté ideado por la Diputación para mandar o ofrecer al Poder Municipal la función necesaria. 4. Competencias no finalistas. Sin embargo, ahora todas las competencias son finalistas. Solo la voluntad de la Diputación o la delegación del Gobierno de turno son las que deciden por ti. 5. Todos los ayuntamientos del Estado español están deseando no ser recaudadores pasivos de Hacienda, de no tener que pagar más caro que nadie cualquier compra que este ayuntamiento haga. Para los ayuntamientos un 21% más caro porque paga el IVA y no lo degrada. 6. Desaparición del IVA del 21%, por ser un impuesto discriminatorio y además de indirecto. Total, las haciendas locales de competencia suficiente para que puedan gravar lo que más tienen. 8. Los ayuntamientos no tienen competencia para pagar impuestos indirectos o para poner, mejor dicho, impuestos indirectos y así pagar más el que más tenga y se grave la riqueza y le puedan poner tasas a las empresas multinacionales como Telefónica, Correos, bancos o Endesa, que están presentes en nuestras ciudades y pueblos. Las empresas de hoy son privadas y ayer fueron públicas. No deben mantener sus privilegios como si fueran públicas. 9. Todos los ayuntamientos tienen que reclamar ante el juez de que sean los bienes que les son propios y de lo contrario caerán en la prevaricación porque estamos hablando de un dinero público que tiene la obligación de exigir a todos sin distinción de clase. 10. Todos los ayuntamientos reclaman lo que les pertenece. Si alguien no cumple con su obligación de no pagar lo que le reclama por escrito, tendrá que responder. 11. Los ayuntamientos del Estado español reciben todos 12 euros de cada 100, que se reparten como les da la gana entre el Estado y la autonomía. 12. Lo lógico es que se repartiera a cada cual según sus competencias, un 33% para el gobierno central, otro 33% para autonomía y otro 33% para los ayuntamientos. Ni Felipe González, ni Zapatero, ni ahora Pedro Sánchez, ni todos los presidentes de la Junta han querido ni quieren ayuntamientos fuertes económicamente e independientes políticamente. Necesitan la obediencia y necesitan alcaldes de rodillas y sumisión. Por eso tienen tanto tiempo hablando de la autonomía local cuando no les importa dejar al ayuntamiento en absoluta bancarrota, hasta no poder pagar a sus propios trabajadores y funcionarios, ni el resto de las obras del PER. 15. PP y PSOE han necesitado súbditos por alcalde, por eso que no se sometan ni se rebelen contra este atropello cuando hay más motivos que nunca. La dependencia es absoluta. 16. Ni la FA ni la FE han servido para otra cosa que para quitar el bozal y la brida, para que el caballo de la reivindicación legítima del ayuntamiento nunca se desboque. Han actuado como quitavergüenza del poder central y autonómico que han tratado a puntapié el derecho de los ayuntamientos, ya que nunca las decisiones financieras de los ayuntamientos en esta nación andaluza llegó a niveles de dependencia tan absoluta. 17. La deuda histórica de los ayuntamientos llega ya a 32.000 millones solo en Andalucía. La bancarrota alcanza ya el 90% de los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos no tienen ni para respirar. 18. El poder central y el autonómico están ciegos, no quieren ver nada. No tienen oído y no hacen nada. Nos ignoran, nos menosprecian y así llevan 40 años. Los resultados, sería el punto 19, los ayuntamientos entrampados hasta los ojos. Hay ayuntamientos que no pueden pagar los servicios básicos, que ahora han subido y de qué manera, o que no pueden pagar la seguridad social y por lo tanto están las subvenciones de la Junta de Andalucía o del Gobierno central. 20. Los fondos del PER también contribuyen a la deuda municipal, ya que la Junta solo financia el 30% de los materiales y las haciendas locales deberán poner el dinero que se necesita para terminar esa obra. O hacen obras de poco gasto de materiales y mucha mano de obra. 21. La ley de régimen local no contempla que las haciendas locales puedan establecer impuestos directos para que se pague más quien más dinero tiene. 22. Tienen prohibido las tasas de las compañías eléctricas a igual gasto de la luz de cada municipio. 23. Las tasas de las compañías que son de carácter privado y multinacionales como Telefónica o Correos cuando estas empresas obtienen beneficios billonarios y quieren acabar como empresas públicas cuando son privadas y privilegiadas. 24. No ofrece la ley de competencia suficiente para que los planes generales de los ayuntamientos puedan disponer de cuanto suelo se necesite para la construcción de viviendas y servicios públicos que son imprescindibles. Tenemos 5 sentencias, 2 de las que se iniciaron por una denuncia gratuita y 3 se corresponden a Estepa. 26.
No contempla la ley de régimen local que los ayuntamientos tengan medios técnicos y financieros necesarios para construir y conservar un patrimonio de la vivienda que da derecho a todo el mundo. La soberanía municipal se vuelve a violar de nuevo y la dependencia crece en urbanismo, sanidad, educación, empleo, servicios sociales, campos o industria. Ojalá que los ayuntamientos sean libres económicamente e independientes políticamente. Los ayuntamientos de izquierda se han de poner servicios de la clase obrera, los pobres y los trabajadores. Por eso tiene que ser anticapitalista y convertirse en un instrumento de trabajo frente al poder de la burguesía y de los enriquecidos, en un contrapoder cuyo objetivo no es para adormecer a los vecinos, sino para concienciar y organizarlos para el cambio revolucionario de la sociedad. 27. Los ayuntamientos de izquierda, al no creer en la propiedad privada y en los medios de comunicación, el poder municipal luchará porque estos medios de producción sean del pueblo, públicos y no se privatizarán por ningún motivo. 28. La autoridad por solidaridad debe estar presente en todos los concejales y alcaldes y en ningún caso y por ningún motivo podrán vivir mejor que el resto de la gente a la que dicen representar. La austeridad de los ayuntamientos tiene que ser creadores y fomentadores de la empresa pública y del empleo público. 29. Aprobarán todos los ayuntamientos del Estado español la ley por la que el Estado de la Autonomía que las obras sean financiadas al 100% con sus presupuestos, porque algunas obras están al 50% de financiación y las del PER conducen a la ruina. 30. Plan de choque inmediato que ponga la cuenta a cero de nuestras deudas para que se ponga al servicio de nuestros trabajadores. Y 31. Tenemos asignado más del 35% de competencias que son impropias, que son prácticamente de la Junta y de la Diputación, competencias irrealizables por los ayuntamientos, si no es a cargo de estos entes mismos. Pasamos a la votación, Antonio. ¿Votos a favor? Sergio. Supongo, vale. Aprueba por unanimidad, pues soy voto a favor. El punto número 13 son mociones y otra urgencia. ¿Tiene alguien que presente alguna moción por urgencia? Nada, ¿no? El punto 14 son ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Y el punto 15 es la acción de cuenta de los decretos dictados desde la última sesión, que son el 178 al 49. Si no hay ninguna intervención, no hay más asuntos. ¿Puede ser alguna intervención? Pero- Sergio, No, no hay más asuntos. No hay más asuntos. que si quiere hacer alguna intervención. No, simplemente decir que me parece una falta de respeto, bueno, que el grupo de la oposición se haya ido porque podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo en los planteamientos políticos, porque de eso se trata, ¿no? Y para esto están, pues, los plenos municipales. Entonces, bueno, los que hablan de predicar con el ejemplo y de intentar establecer ciertos valores éticos en el pueblo, pues al final no han dado con la palabra en la boca, cuando yo creo que desde el debate se puede solucionar todo. Nada más. ¿Levanta la sesión o sigue? Intervención. Pues se levanta la sesión siendo las 20:59.